De Mechón a Profesional UNAP, programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mechona Profesional UNAP. Hoy tenemos un capítulo especial. Hoy hablaremos sobre la carrera Pedagogía en Lengua Castellana. Una carrera que la idea es que forme profesionales que para el futuro, ¿ya? Con vocación, y es lo que todos esperamos para la educación de nuestro hijo. Nos acompañan dos invitados de lujo. Estamos con Pablo Mora, doctor de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana, y también nos acompaña Josué Mendoza, egresado de la primera generación del propedéutico UNAP. ¿Por qué menciono el propedéutico? Hoy día vamos a tocar hartos ámbitos y uno de esos es el propedéutico. ¿Qué es el propedéutico? ¿De qué se trata? Para que todos lo conozcan. Recordemos que de Mechona Profesional la idea es orientar a los estudiantes, ya sea que están ingresando a la universidad, los que piensan ingresar y los que actualmente ya están cursando alguna carrera. ¿Cómo están, profesor? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mora, como tú muy bien nombraste. Yo soy doctor en educación y soy académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat en la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. Perfecto, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué Mendoza, tal cual bien lo comentaban. Soy egresado ya titulado de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y actualmente también por fuera soy coordinador de educación regional de la Fundación Techo, donde me permiten visualizar y coordinar el proyecto regional educativo de la fundación misma. Perfecto. Primera generación también de propedéutica, así que un gusto estar aquí con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por participar. Profesor, cuéntenos un poquito de qué se trata el propedéutico, porque uno escucha o ha escuchado hablar del propedéutico, pero muchas veces no saben de qué se trata. ¿Qué es el propedéutico? Claro, el programa propedéutico es un programa que se ha generado en algunas universidades, ¿no es cierto?, a nivel país y tiene por sentido, ¿no es cierto?, poder reducir las brechas que existen en el ingreso a educación superior, sobre todo en las carreras de pedagogía. ¿Qué ocurría? Que debido a que la PAES, en ese tiempo la PSU, yo de la prueba de aptitud académica, sí, generaba brechas, sobre todo en las notas de lenguaje y matemática, entraban estudiantes con puntajes más altos y estudiantes que venían de colegios de sectores, ¿no es cierto?, más empobrecidos, venían con peores puntajes o menores puntajes. El propedéutico, en un primer inicio, quería apoyar a estudiantes que tenían con buen trayecto académico, buen rendimiento escolar, eran queridos por sus profesores y eran muy valorados como estudiantes, para que pudiesen ingresar a los sistemas de educación superior sin tal vez tener los puntajes necesarios para poder ingresar a algunas carreras, cumpliendo algunos requisitos en tercero y cuarto medio, notas, asistencia, entre otras cosas. Pero el programa tuvo una mutación en su trayecto, partiendo, ¿no es cierto?, partió el año 2007 en la Universidad de Santiago, que fue el primer propedéutico que hubo, pero se fue variando hasta donde se convirtió en un programa de apoyo a la continuidad de los estudiantes en educación superior, porque ¿qué se dio cuenta el sistema? Que no es solo es que el estudiante tenga dificultades para entrar por sus puntajes de lenguaje y matemática, sino que tiene que ver con la deserción que se les genera debido a problemas sociales y problemas que le hacen más difícil o no están en las mismas condiciones que sus compañeros. Raya para la suma. El propedéutico lo que busca es tratar de reducir esas brechas y permitir que estudiantes, que en este caso somos como Josué, que nos acompaña de nuestra carrera, puedan egresar y después puedan, ¿no es cierto?, cumplir su vocación de profesor y poder educar, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a los niños jóvenes acá de la región en las áreas de lengua y literatura. Perfecto, José, tú entraste a estudiar la carrera por el propedéutico. Sí. ¿Cómo te enteraste del propedéutico? En primera instancia, recuerdo mucho que la profesora Rosana... ¿De qué colegio era? Yo era del Colegio Santa María de Iquique, Liceo Santa María, sí. De La Matanza, sí, del Colegio Histórico de acá. Yo estudié igual ahí. Genial. Sí, Colegio Histórico. En esto era la profesora Rosana y antes de ella estaba la profesora Jocelyn. Ella fue la primera en comunicar allá el programa como tal. Antes habían partido con un piloto en verano. Ajá. Y ese piloto en verano, dentro de los resultados que ya habían obtenido, querían ahora como propagarlo a más colegios. Perfecto. En este sentido ya mi colegio entraría dentro de esta red y finalmente lo comunican. Es ahí donde yo me entero del propedéutico. Yo me acuerdo muy bien, y lo preguntaba, sí, la profesora Jocelyn, ¿cuántos de acá quieren ser profesores? Yo recuerdo que era yo más 2 o 3 compañeros, no eran más, y era como muy raro en ese momento elegir pedagogía. De hecho, sigue siendo hasta ahora una carrera bien en boga, de alguna manera hay una cuestión bien
no social, pero sí es de alguna manera más o menos mal mirada por varias cosas. Sin embargo, yo, al levantar mi mano, finalmente la profesora Jocelyn comenta lo que es el propedéutico y justamente lo que dice el profe Pablo. Un programa que de alguna manera busca atraer el talento en cuanto a lo pedagógico, y con esto lo mismo, ¿no? No darías en ese tiempo la PSU, o no sería requisito excluyente para poder entrar a la carrera, y la asistencia como tal. Yo en ese momento me motivé más que por la promesa de no PSU, sí PSU para entrar a la U, más por la experiencia. Porque cuando lo empezó a comentar lo que hacían o lo que podríamos como aprender, en ese tiempo me acuerdo también que no sabía muy bien qué estudiar. Y estaba muy en el limbo en ese momento. Me iba bien en el colegio, me acuerdo que participaba en debates u otras cosas dentro del colegio que me desempeñaba bien, pero eso de alguna manera lo encontraba como una desventaja, porque decía, oye, pero igual puedo ser bueno para el área de ciencias, igual puedo ser bueno para el área de matemática. Pero el propedéutico como tal me motivé más por la experiencia, para poder ver si me hacía sentido o no. Es así como me enteré del propedéutico en su momento. Además que el propedéutico es una cercanía con la universidad, porque en lo práctico ustedes tienen que, estando en tercero o cuarto medio, tienen que asistir a la universidad, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, miren, yo me acuerdo súper bien mi primer día que yo vine al propedéutico. De partida me perdí. La universidad es muy, muy grande. Entonces, me acuerdo que la sala era, creo, las K7, recuerdo eso. Y lo único que atiné era preguntar a los guardias. Entonces, ¿dónde está la K7? Busco ese tipo de sala. Pero claro, entrar a la U en el espacio físico como tal ya era totalmente diferente. De hecho, lo conversamos con el profe aquella vez. Hay un punto de desconfianza en los estudiantes que recién quieren entrar a la universidad en cuanto al ambiente. Si van a dar el ancho, por así decirlo, o no van a darlo al momento de entrar. Entonces, me acuerdo mucho ese primer día, porque al final me di cuenta de que, claro, el espacio de la UNAV, yo sé que hay universidades mucho más grandes, pero en ese momento para mí era como, wow, lo más grande que había visto, pero sí me dio con eso cierta confianza ya para poder desenvolverme en el ambiente universitario, pues sí. Sí, eso es importante. Nosotros lo vemos como equipo de admisión, que el estudiante, al menos los primeros días, la primera semana, llega con mucho temor de qué es el ambiente universitario. Efectivamente, la universidad es completamente distinta al colegio, entonces se enfrentan a algo nuevo. Sí. Hay estudiantes que la primera semana todos los días llegan con los papás, hay un acompañamiento familiar. Entonces, claro, ustedes tienen un paso más adelantado, porque claro, quizás ese ingreso nuevo lo viven en tercero o en cuarto medio. Sí. Cuando ustedes entran a la universidad, ya entran un poquito más cancheros, porque ya estuvieron en clase, vieron cómo era la metodología. Profesor, ¿usted siente esa diferencia entre un estudiante que ingresa con el propedéutico a un estudiante o un mechón que ingresa como primera vez? Claro, claramente. Si acá lo que estuvimos conversando, hay dos áreas diferentes. Una cosa es lo de lectoescritura, esto lo debemos conocer todos en nuestra universidad. Los estudiantes entran, tienen dificultades de comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, y por eso el propedéutico tiene talleres previos a los estudiantes que postulan, obviamente, como comentamos, en tercero medio con promedio 5, mantiene su asistencia completa al programa, y el programa va haciendo diversas actividades. Hace poquito tuvimos una actividad que fue en Humberstone, se hizo una actividad allá con los estudiantes del prope, y por lo tanto se va ayudando en estas áreas de lectoescritura, pero lo fundamental es darles confianza en lo humano, en las habilidades sociales, socioemocionales, para poder enfrentar la educación superior. Yo comentaba con Josué, yo soy primera generación de mi familia en la universidad, nunca tuve a alguien que me pudiera apoyar, un primo que supiera lo que era la U. Cuando postulé las carreras no entendía ni los nombres, le decía a Josué, decían acuicultura, metalúrgica, no entendía nada, y por lo tanto las dificultades de repente sociales que tiene uno como estudiante no son solo no saber leer y no saber resolver problemas, sino habilidades sociales para poder enfrentarse a la universidad. Y los estudiantes, que en este caso este año tenemos una gran cantidad de estudiantes que vienen de propedéutico, les gusta mucho nuestra carrera de castellano, las otras pedagogías, estos estudiantes vienen con mejores habilidades en el área de lectoescritura por los talleres que han tenido, y también habilidades sociales de los talleres que han participado. Y acá lo importante es que los estudiantes del prope dejan de ser estudiantes de sus colegios particulares para volverse alumnos prope, y ellos tienen relaciones como de hermandades que se hacían antes en las universidades, para que tus compañeros te vayan apoyando con otras cosas que a veces uno como profesor de la universidad uno no puede manejar por la asimetría que se genera entre profesor-alumno, que es diferente con tus pares, obviamente. Sí, ahí hay tocaste dos puntos súper importantes, y que nosotros lo hemos visto en varios de los programas que hemos estado haciendo.
Uno es el tema de lo que tú dices, después de pandemia hubo un cambio en el cual casi se perdió la vida universitaria, o sea, el estudiante ahora llega y se va a su casa, no comparte, no. Entonces, claro, lo que tú dices es que llegan, es como una familia propedéutica, entonces hay un apoyo distinto entre los estudiantes. Y a eso le sumamos que la universidad es una universidad que por lo general egresamos, titulamos a los primeros profesionales de la familia. Así es. Estamos dentro de ese rango, ¿no? En ese sentido, yo creo que le dieron al punto en cuanto a las relaciones humanas. Yo me acuerdo mucho que lo que impactaba más o lo que más uno se llevaba dentro del propedéutico eran las relaciones que se hacían unos con otros entre compañeros de distintos colegios. Eso a mí me impactó mucho porque... La hermandad que haces. Sí, y aparte también que seas capaz de comunicarte con otro que no está dentro de tu establecimiento educacional. O sea, no lo ves en tu colegio todos los días, pero lo ves sábado a sábado en el prope y a partir de eso también se van formando vínculos. Entonces, eso en cuanto a formar vínculos con otros, para mí fue impactante porque nunca lo había hecho de partida de eso. Incluso varios alumnos de ahí también nunca habían conocido a otros estudiantes de otros colegios y puede que sí, pero... para poder formar, no sé, trabajos en grupo, de manera más intelectual. Me acuerdo que había que realizar igual actividades que requerían de una semana a otra y saber cómo comunicarte. Yo estuve en Santa María, ya estaba estudiando en el A7, en el Bernardo O'Higgins. Entonces, lograr cómo trabajar de esa manera, ya en ese nivel, como en cuarto medio, fue bien especial y nos aportó mucho. Y a partir de eso, a consecuencia, eran ya las relaciones más de hermandad, como decía el profesor, o de amistad que se formaban. De hecho, hasta ahora yo, por ejemplo, me sigo comunicando la primera generación, la mía. Hasta ahora, mire, pasaron como ya 7, 8 años y nos seguimos comunicando, nos seguimos hablando, nos seguimos buscando, porque hay algo que se formó ahí dentro del prope. Discúlpame, y esa relación de hermandad no solamente entre los estudiantes del propedéutico, yo creo que esto también permite que muchos de nosotros como académicos también hayamos cambiado, porque en estricto rigor nuestro trabajo es al fin y al cabo pasar un programa de una asignatura, poner calificaciones, los que tienen sobre 4 pasan, los que tienen bajo 4 repiten, al fin y al cabo es eso nomás, o reprueban tal vez. Pero esto de alguna manera te hace cargo también como académico del contexto mismo de la universidad donde estás, porque en realidad hay estudiantes que no logran cumplir todos los objetivos de aprendizaje tal vez en un momento, pero no significa que no tengan las competencias necesarias para poder egresar, sino que el mismo sistema a través de nosotros mismos como académicos en nuestras cátedras podemos irlo adaptando para poder ir acompañando a estudiantes que el mayor logro y el mayor poder que tienen es la vocación de profesores que han tenido sin importar sus condiciones, donde vienen de situaciones, muchos de ellos muy complejas y así todo eligen educar, que es un trabajo muy bonito en sí mismo. Y a eso, sumarle también el rol voluntario. Claro. Porque de todas maneras, el que el estudiante vaya sábado a sábado, porque él quiere hacerlo, yo creo que es un tema muy diferente, y esto lo conversamos mucho con mis compañeros del prope, porque ya, pues en la sala de clases como tal, puede que haya cierta disidia cuando un profe enseña, pues, sí, eso va a pasar, estudiantes que no pescan, pero en el propedéutico se generaba otra cosa, cuando habían los talleres más, no intelectuales, pero sí eran como de conversaciones que eran muy importantes. Me acuerdo mucho que hablamos de derechos humanos o de patrimonio. Todos nosotros estábamos muy atentos a lo que se estaba conversando. Era porque nos interesaba estar ahí, queríamos estar ahí en ese lugar. Entonces lo que dice el profesor en cuanto al cambio, en cuanto a lo académico, también yo creo que el factor preponderante es la voluntariedad. Así es. Quiere estar ahí. Quiere estar presente en ese momento. En un mundo perfecto sería ideal que todos los estudiantes que estudian pedagogía deberían entrar con un propedéutico, o sea, le facilitaría mucho, ya sea para los docentes como para los estudiantes. ¿Sí? Sí. Claro, los profesores, es muy complejo que un profesor entre a una carrera como estudiante y salga como profesor. Sí. Por eso estas redes donde se pueden hacer mentorías, trabajo interrelacional de profesores ya formados en teoría, yo no sé si era un profesor formado, y Josué, que en su momento era un profesor en formación, esos vínculos generan una sinergia diferente en el sentido de no solamente es el estudiante tratando de adaptarse a la vida académica, sino también es entender como académicos de una universidad multicultural que está en un espacio local del norte de Chile. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros también como académicos, el propedéutico nos ha hecho crecer mucho. Y en ese sentido, como para aumentar también una última parte ahí, la parte como contextual de la región, muchos de propedéutico y también la universidad eran de alto hospicio. Entonces, cuarto medio, muchos estaban en preu también, ya estaban como muy cansados del colegio, entonces más encima asistir al prope un día sábado, el fin de semana temprano, porque había que estar temprano, y estar de 9 hasta las 2 de la tarde, o sea, dar gran parte de tu fin de semana acá, yo creo que es un tema ahí también a rescatar.
pensar el tema como, ok, académicos hemos cambiado o de alguna manera estamos cambiando, nos gusta estar ahí, pero hay como cuestiones materiales que podrían impedir que el estudiante esté ahí, pero aún así está. Claro. Entonces, yo creo que esa parte también es importante. Nosotros hace unos capítulos atrás entrevistamos a Constanza Magna, ella está en pedagogía básica, si no me equivoco. No, Constanza Magna es compañera de nosotros. ¿Sí? Ella es estudiante de nuestra carrera. Segundo. Y nos dimos cuenta, y yo me he dado cuenta, yo llevo 12 años en admisión, he visto muchas mutuaciones de estudiantes que o de forma de ingresar a la universidad. Y lo que me he dado cuenta, y ella me lo dejó súper claro, es que el estudiante que está decidido por estudiar una pedagogía es súper cuadradito. Dice, no, yo pedagogía, investigo, trato de buscar todas las formas para poder ingresar. O sea, ellos llegan claro a la universidad o llegan claro a postular que ellos quieren pedagogía. Cosa que no se da en otras carreras. En otras carreras el estudiante, si no le alcanza el puntaje, empieza a buscar qué elijo. Sí. A ver, ya, mira, me voy por esta. El estudiante de pedagogía, no, el estudiante de pedagogía está súper mentalizado, y yo creo que es vocación. Yo estoy 100% seguro que es vocación, de que a él le gusta enseñar, le gusta la pedagogía, quiere cambiar el mundo por ese lado y están súper decididos. Antiguamente las pedagogías eran carreras que les costaba mucho llenar. Ahora yo encuentro que está mucho más fácil. O sea, el estudiante se está preocupando más por entrar a estudiar una pedagogía. Encuentro que ingresan estudiantes con mucha más vocación que antes. Entonces eso también es reconfortante, porque claro, un profesor bueno, quizás los profesores normalistas ya se están quedando un poquito atrás, y estamos sacando más profesores que están saliendo jóvenes con ideas nuevas, más renovados en todo sentido. Claro, en nuestra carrera de pedagogía en castellano, este año todas las noticias que han salido, los indicadores que han salido, sobre todo ministeriales, hubo un retroceso y una disminución de estudiantes que han elegido las carreras de pedagogía. Cada vez son menores y menos personas que optan tanto por temas económicos, agobio docente, malestar laboral y entre otras cosas, burnout, síndrome de gato ocupacional, entre otras cosas. Y nuestra carrera de pedagogía en castellano tuvo un incremento de matrículas. Nosotros, el cupo máximo de nuestra carrera son 25 estudiantes y nosotros ya estamos con sobrecupos de estudiantes que están pidiendo hasta un tope. Conversábamos con Joana Morales, que es la directora de nuestra carrera, ya deberíamos tener entre 31 y 34 estudiantes. Lo que ocurre acá, y como muy bien habíamos nombrado, sobre todo en el propedéutico, no todos esos alumnos logran altos puntajes de PSU, 1000 puntos y cosas, pero como tú muy razón tienes, lo más relevante en el éxito académico de una persona que busca una carrera de pedagogía es la vocación y las ganas y el deseo que él tenga por generar algo mejor. Qué bonito que tú nombras a Constanza Magna, ella es una estudiante de nuestra carrera que también se caracteriza, al igual que otros estudiantes, por su gran vocación y su gran cariño que tienen al área de letras que nosotros profesamos. Sí, a ella le encanta. O sea, con la entrevista que le hicimos todos quedamos enamorados de la carrera. Sí, la vocación le nace. Josué igual, o sea, lo que nos cuenta es pasión total por la carrera. Y ahí... Este profesor lo mismo, ya tiene un doctorado que es lo mismo. Entonces, no es quedarse y ahí estar o ahí quedarse en su zona de confort. O sea, han salido. Josué, tú me venías comentando algo de lo que estás ahora en el ámbito social. Cuéntanos un poquito de eso, ¿de qué se trata? Genial. Bueno, yo en el año 2021, en pandemia de hecho, estaba ya en tercer año de la carrera, había una convocatoria, en este caso de la institución Techo, para poder formar, ser parte de un equipo de tutores virtuales. En esto lo que se requería más o menos era que tú como tutor podrías como tener en tu tutoría una niña o niño de campamento en este caso para apoyar en la escolaridad, a razón del contexto en el que estábamos, que era pandemia. Por tanto era muy muy complejo el tema de clases en ese sentido. Ya, yo me sumé ahí. En este sentido me acuerdo mucho que mi primera experiencia ya era una experiencia más o menos fuerte. De hecho, la niña a la cual yo le hice la tutoría, a la semana siguiente ya estaba sufriendo violencia intrafamiliar con su mamá. En esto, yo sé que estoy siendo muy delicado en esto, pero a mí me formó mucho esa experiencia. ¿Por qué? Uno, porque no pensaba que iba a ser tan cercano a algo así inmediatamente dentro de mi rol voluntario. Y dos, por la forma también en que se gestó. De hecho, yo soy extranjero, soy de Bolivia, ya estoy aquí 14 años, sé que ya tengo bastante recorrido, y la niña también era de mi nacionalidad, entonces había un vínculo compartido a partir de donde venimos que me hacía como parte del problema que estaba pasando. Y como era pandemia, me acuerdo mucho que la mamá transitaba por las calles de Iquique, creo que se fue al albergue de Pratano O'Higgins a pedir como ayuda en este sentido. Cuento corto, al final la institución la encontró, pidió como la parte de... La reubicó en un refugio para mujeres. Ajá. Y es ahí donde la
finalmente pudimos como volver a hacerle clases, pero ya en otro ámbito. De hecho, ahí me tocó ver mucho una parte judicial, una parte también bien delicada en cuanto a lo... En ese tiempo tú eras estudiante. Sí, yo era estudiante. Yo era de tercer año, sí. Mira. En esto, 2 meses después, a partir de esa experiencia que seguía tutoreando a la niña, de hecho yo tenía una compañera también que era de otra universidad, de otra región, y juntos hicimos que una de las hermanas, por exámenes libres, optara a entrar a una escuela. Entonces eso fue como, a mí me marcó mucho porque finalmente ahí como que determiné que es algo que yo quiero hacer. En esto, 2 meses después, mi supervisora, mi jefa, la Fran, me llama y me dice: Josué, hemos visto esto en ti y nosotros como institución tenemos un programa que es en cuanto a educación no formal. Lo estamos postulando porque eran como fondos de Santiago que iban a llegar, pero lo querían armar por primera vez y iban a abrir 2 comunidades, una en el Boro, en Alto Hospicio, en un campamento, y la otra iba a ser en La Pampa. Creo que era Laura Vicuña el campamento que se iba a abrir en cuanto a educación. Josué, queremos que estés en el Boro por estas razones. Y yo dije, ya sabes, me gustaría mucho probarme en este sentido. Yo tenía mucho, a partir de esa experiencia y otras cosas que habían pasado, tenía mucho el ápice de querer probarme en cosas que de verdad me iban a desafiar. Incluso yo dije, si cae este proyecto, no importa, quiero intentarlo, quiero ver qué sucede. Cuento corto, el proyecto se formó durante 3 años, ahí el profe lo conoce bien. Ahí el proyecto trataba en cuanto a vecinas del sector local, iban a ser educadoras, o se las iban a formar en cuanto a educadoras no formales. ¿Qué pasa con la no formalidad? Está la parte formal, que es la educación tradicional, colegio, escuela, y hay un título y una certificación. Correcto. La parte no formal no persigue la certificación como tal, pero sí hay un sistema, ¿no? O una sistematización en cuanto a lo que quiere enseñar. Si hay como un propósito, que es lo que se quiere hacer. En este caso, lo que se quería hacer era la enseñanza a través del juego, donde los niños, en este caso de campamento, pudieran como tener herramientas socioemocionales a partir del juego, pudieran comunicarse unos con otros, y en esto lo interesante era que era multigrado, es decir, en un mismo lugar iba a haber niños de 7 a 14 años Perfecto. estando aprendiendo, y mamás educadoras enseñando. O sea, era una cuestión de locura, si lo quiero ver así. O sea, tú educabas a quien iba a educar a eso. Al revés, de hecho, yo tenía más un rol de coordinador. No era Perfecto. tanto educar. Las que ahí tomaban la batuta eran las vecinas. Mira. Yo era, como era de la carrera, podía como prestar herramientas en cuanto a lo educacional. Ajá. Sin embargo, las que ahí llevaban siempre la batuta eran las vecinas, que eran la Fabi y la Katy. En esto, ¿qué es lo que sucede? De hecho, como tal, enviaba como planificaciones y material didáctico, pero en un momento deja de ser pertinente. Y es algo que estamos conversando antes de llegar acá. Por ejemplo, había un libro que hablaba de la deforestación, un cuento muy bonito. De hecho, yo cuando lo leí dije, puede ser insumo para mis clases. Sin embargo, ese cuento trataba como de una realidad diferente en cuanto al ambiental, porque aquí no hay deforestación. Aquí es desierto, aquí hay otro tipo de problemas. Las vecinas son capaces de darse cuenta de esto. Y en mi cara me dicen, Josué, esto está muy fome, aburrido, hay que hacer otra cosa. Mira. Y en esto, primero intentan hacer una salida a la playa, que era como de limpieza, y en esto las vecinas empiezan como a crecer. ¿Por qué razón? Porque ellas se dan cuenta de que pueden gestionar cosas por ellas mismas. Por ejemplo, el transporte, la colación, organizar a los niños, comunicar a los papás. Ese momento fue bien culmine para nosotros como equipo de trabajo con ellas. Y en esto empezaron con eso. Luego armaron un huerto comunitario, que fue una cuestión que movió mucho también a la comunidad. Los llevaron después a un museo, que es el Museo Esmeralda. Ahí nos dimos cuenta que gran parte de los niños, son de otros países, es una cuestión multicultural, y que claro, nunca habían conocido el museo de acá, entonces, o la cultura iquiqueña como tal. Entonces lo que hicimos ahí fue un golazo, fue muy genial. Las vecinas mismas recuerdan mucho esa parte. Me acuerdo que después de eso llevamos a un paseo en lancha que está al lado del puerto. Sí. La señora Gladys, me acuerdo mucho de ella porque ella era la encargada de esa parte y nos hizo un recorrido cultural muy genial. Y gracias al universo, Dios, no sé qué habrá sido, pero de la nada aparece un barco inglés gigante y los niños pueden como visualizar como el puerto y un barco de otro país. Fue una cuestión que a las vecinas las marcó mucho. Esa situación, en cuanto a mí como persona, me marcó por la manera en que se pueden realizar otras cosas distintas no a la carrera, porque igual tienen que ver con la carrera. Sí. Yo hablaba mucho de educación con las vecinas, era una conversación bien rica, pero lo que tenía que ver ahí era como yo como profesional que me estoy formando en esto de la pedagogía, ¿no será acaso también que tenga
mucho que ver mi rol en este tipo de contextos. Yo también vengo de este contexto de campamento. Y cuando ahora, por ejemplo, en mi último trabajo del Colegio Rupánic y el Colegio Nazaret, que fue mi antepenúltimo trabajo, los niños en su mayoría eran de contexto de campamento. Familias disfuncionales, incluso papás en la cárcel. Y haber estado o haber sido partícipe de ese programa con lo que... y la relación que pude como hacer con los niños, al estar en ese tipo de contextos que son muy duros. Hace poquito hablábamos de la vocación del profesor. Es verdad, pero también es verdad que es un trabajo en donde hoy en día están pasando muchas cosas. Violencia hacia los profesores también. Tengo compañeros de trabajo míos que han sufrido esto. En cuanto a las desvinculaciones como profes, hay mucha rotación. Es una cuestión ahí también que se está viendo. No es un trabajo... Es un trabajo muy grato, muy rico, pero también hay que saber ver dónde te estás metiendo. Yo creo que el estudiante de pedagogía tiene eso cuando elige. Yo creo que ve estas cosas y aún así las asume y quiere dar lo mejor de sí. Por eso cuando hablan de Constanza, ¿cierto? Sí. Yo creo que se trasunta ese relato en ella. De hecho, hace poquito hablamos también con otra compañera, la Lilú, una estudiante de la carrera. Ella también ahora está trabajando en el Colegio Sagrado Corazón, y ahí hace poquito hubo también una cuestión delictual fuerte. Hubo una rencilla entre niños y hubo también pistolas entre medio. Entonces, todo esto que te cuento puede ser muy confuso, pero es parte del mismo contexto. Un contexto en el cual el profe trata de dar lo mejor de sí con las pocas o nulas herramientas que tiene, o las mejores que puede tener, y trata de, con eso, aportar al contexto para, ni siquiera es para poder mejorarlo, sino para poder dar lo mejor de sí y ver qué sucede. Tu futuro profesional, tu desarrollo profesional, ¿tú crees que va por el ámbito social? ¿Ya te decidiste por eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, va como por esa línea. Igual el profe, yo creo que en su esencia tiene una conciencia bien social, en su esencia, sea de acá de la parte de campamentos o un rollo más pero no formal. Lo que tú me cuentas, yo creo que muy pocos profes lo han vivido. Claro. De vivencia debe ser muy pocos los que se han atrevido o quizás han tenido la oportunidad de interactuar de esa forma, por ejemplo, en un campamento. Acá la situación complicada un poco de la macrozona norte es que la mayor parte de nuestros estudiantes que egresan no trabajan en los colegios del contexto de Iquique, o gran cantidad de ellos trabaja también en los contextos de los colegios de Hospicio. Entonces, lo interesante acá es que Josué, al igual como muchos otros estudiantes, y también el caso de muchos de nosotros como profesores, venimos de contextos vulnerables, estudiamos en universidades de provincia algunas, en otras unidades de la región metropolitana, en este caso de provincia como Josué, y la idea es cómo después ellos van a ejercer en los mismos colegios, en estos contextos como habla Josué, donde hasta en los colegios de educación regular de Hospicio, en muchos de ellos sí hay estudiantes de contexto de campamento que de alguna manera permean lo que significa un sistema educativo como regular, sobre todo con estudiantes que tienen otras condiciones. Por eso, volviendo al hilo central de la conversación, por eso el propedéutico es un programa tan bonito, en el sentido de cómo logra cautivar, hablábamos en el almuerzo, logra cautivar hacia un sueño que en sí mismo es complejo. O sea, el estudiante viene de una movilidad social, de un contexto complejo para seguir ejerciendo en el mismo, y eso evidentemente tiene que ver con lo que nosotros ya los tres hemos llegado más o menos a una conclusión más o menos, que es el tema de la vocación docente, como la vocación de los profesores de nosotros, incluso los que vienen de contextos que están estudiando con situaciones más acomodadas y en colegios más acomodados trabajando, siguen estando en una situación muy particular de desarrollo laboral, y por eso el propedéutico que lleva hacia las carreras de pedagogía no es lo mismo que el ingreso y el apoyo de otras carreras que también yo respeto mucho, pero no tienen los mismos contextos. Las ingeniería, arquitectura, odontología, no tienen un contexto específico como el de las carreras como la de nosotros de pedagogía en lengua castellana y comunicación. No, se agradece, la vocación es espectacular. O sea, efectivamente el docente que intente o que ingresa a una docencia es que quiere realmente cambiar el mundo enseñando. Claro. Entonces, eso se agradece mucho. Profesor, ¿usted cree que el propedéutico, qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer para que tenga más difusión? ¿Qué podemos hacer para que más estudiantes se motiven, no solo con su carrera, sino con las demás pedagogías que tenemos? ¿Qué ha hecho el propedéutico por ti, Josué? Buena pregunta. Yo, si no existiera el propedéutico, yo creo que no hubiese elegido pedagogía como tal.
Gracias. Porque fue lo que a mí me permitió definir mi decisión como tal para poder dedicarme a esto, para poder ser profesor. Sí. Sí, muchos de nosotros de la carrera y de otras carreras de la facultad, matemática, párvulo, obviamente no quiero perderme de hablar educación parvularia, ¿no es cierto? Educación básica, educación, en este caso, educación en inglés, educación física, matemática y física y lengua castellana y comunicación, que somos las carreras, ¿no es cierto?, que trabajamos con el propedéutico de nuestras carreras de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros somos... lo que nos mueve es lo que Josué de manera tan sucinta, tan precisa y de manera tan específica acaba de decir. Muchos de los estudiantes que son parte de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad no serían parte y no serían la primera generación en educación superior si no fuera por el programa propedéutico, el cual, ¿no es cierto?, lleva la profesora Rosana, pero que la gran parte de los que trabajan ahí, tanto académicos como estudiantes y egresados, la mayor parte lo hace a nivel voluntario, yendo a actividades. Yo le contaba a Josué hace poquito, se hizo una actividad donde nuestra carrera, la profesora Joana, que es la directora de carrera, la profesora Geisa, el profesor David, la profesora Beatriz, nosotros fuimos a Humberston, hicimos una clase guiada en una gran jornada que se hizo con los estudiantes del propedéutico. Esto fue voluntario, participó la mayor parte de la facultad y son actividades que también nos enriquecen a nosotros mucho como profesores. Yo, más allá de, obviamente hago hablar a Josué, que obviamente él se siente beneficiado, yo le agradezco mucho a la universidad la posibilidad que me ha dado de poder conocer este programa. Creo, me ha hecho cambiar mucho. Yo he estudiado en otros lugares, he estudiado en otros países, tengo grado doctor, pero lo que me puede entregar la universidad y lo que me pueden entregar estos programas no lo puedo obtener en otro lugar. Correcto. No, muchas gracias por contar su vivencia, su experiencia, se agradece un montón. Por honor al tiempo, vamos a ir cerrando el programa. Recuerden que nos pueden escuchar en la 101.9 FM y también estamos por YouTube, UNAP TV o por Spotify o por cualquier red social de la universidad. Josué, muchas gracias por contar tu experiencia, por abrir tu historia, ya por motivar a otros estudiantes a que tomen pedagogía o que directamente tomen el propedéutico. Lo mismo, profesor, muchas gracias por ser parte de este programa que... Josué, o sea, es una evidencia que para él fue lo mejor que le ha pasado, fue una oportunidad que le abrió las puertas de la universidad, entonces se agradece esa vocación. Claro, y por eso, si tienes ganas de ser profesor, siempre te ha gustado, sientes algo que te lleva a llevar el camino de educar, no te va muy bien en el colegio, tienes buenas ganas, tú dices, no hago ensayos, no me va muy bien, no entiendo mucho. El programa propedéutico es un programa donde tú entrando en tercero medio con un promedio 5 y siendo apoyado por nuestra universidad, tú vas a tener la posibilidad de ser ayudado en las áreas de lectoescritura, socioemocional y ser acompañado para poder ingresar a nuestra carrera y que esas ganas que tú tienes como estudiante de ingresar a nuestra carrera no se pierdan. Todo lo ligado a literatura, fonética, lingüística, gramática en nuestra área, eso se puede aprender de muchas formas, pero la vocación no se puede adquirir, eso lo tienen que traer los estudiantes desde dentro y mucho de eso viene de sus familias. Nosotros hemos conversado mucho y yo le agradezco mucho a mi mamá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, lo que dieron en mí, la vocación que instalaron en mí, como eso también me hizo seguir este camino a ser profesor. No, y se nota con la pasión que hablan. Así. Y en esto hay un texto que compartimos mucho con el profe, es un poema que cada vez que nos juntamos lo leemos, pero nos hace mucho sentido, me gustaría compartirlo igual. Sí, dale. Es de Williamson, este poema me contaba el profe que lo dijo Nelson Mandela en su discurso cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, dice, nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados o inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que de verdad nos aterra. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres el hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo, que está dentro de nosotros como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No es solamente alguno de nosotros, está dentro de todos y de cada uno. Y esto es muy genial, me gusta mucho. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Mi miedo no es hacerlo mal, mi miedo es hacerlo demasiado bien. Porque cuando empiezo a hacerlo más o menos bien dentro de las pocas herramientas que tengo, me van a empezar a exigir más, van a querer ver más cosas de mí. Entonces, al que quiera ser profe, el miedo no es equivocarse o fracasar. El miedo es al revés, hacerlo demasiado bien, tanto que puedas como brillar para que otros también brillen a tu lado. Yo lo concluiría como de esa manera.
No, espectacular. No, Josué, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Como les mencioné, la radio está abierta para ustedes. Cuando quieran hacer promoción de algo, nosotros los vamos a recibir. Muchas gracias por contar su vivencia, su experiencia, y esperamos tenerlos prontos nuevamente ahí con alguna entrevista. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. De Mechón a Profesional UNAP. Programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.